7 minutos, nosotros continuamos aquí en el primer café en Cooperativa Red de los Lagos porque nos interesa conversar de la vida y que usted también, ¿por qué no?, pueda igual hacer algún tipo de reflexión, quizás meditar, después hacer algunas consultas. Vamos a ir ahí desarrollando diferentes temas durante este mes de febrero. Ya estamos con nuestro invitado, el doctor en filosofía Guillermo Tovar Loyola. Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días y contento de estar aquí en este primer café. Oiga, precisamente el día de hoy hemos estado hablando de distintos temas que van en línea articulada con respecto al ser humano. Inteligencia emocional, vacaciones, hábitos saludables que tienen que ver precisamente con todo esto que se llama vida. Y nosotros dijimos hoy día con usted, bueno, vamos a hablar de este viaje llamado vida, pues. Exactamente, mira, muy interesante. Cuando venía en el trayecto hacia la radio, escuchaba lo que estaban comentando, muy interesante, todos los estudios que hay de la neurología, de la biología humana en la modernidad son extraordinarios. Y claro, muchos apuntan al cómo suceden las cosas, cómo hay que hacerlas, y que son muy interesantes, muy importantes. Sin embargo, desde esta reflexión, vamos a decir, filosófica, humanista, debiéramos pensar también en el por qué o el para qué. Entonces, en ese sentido, es que en muchos autores, la vida se ve como un camino, como un viaje, porque un viaje vamos a ver que implica diversos momentos, un viaje implica un ambiente, cosas, circunstancias y sobre todo personas. Oiga, Guillermo, bueno, muchas veces, como dices, nosotros nos enfocamos en el dato duro, ¿cierto? En los tips que nos ayudan a enfrentar precisamente la vida misma, pero pocas veces nos preguntamos, y bueno, ¿y qué es la vida? ¿Quién soy yo? ¿Qué rol cumplo en esto que se vaya vida? ¿Cómo podemos in- ingresar a esta reflexión profunda para que finalmente no pasen los años y lleguemos ya cuando estemos viejitos y digamos, oh, pasó? Sí, no, eso es muy importante porque en el fondo reflexionar sobre esto es tomar conciencia de que la vida se vive en primera persona y que nunca, jamás podemos transferir esa responsabilidad de vivirla en primera persona. Eh, Porque nadie puede vivir tu vida por ti, aunque queramos que otros decidan, que otros lo hagan, que otros decidan, por ejemplo, por mí. Al final tú estás decidiendo que otro decida por ti, ¿ya? Por tanto, en ese punto es importante entender que todo viaje lo comenzamos nosotros, aunque vayamos acompañados. En el fondo siempre hay un cierto ambiente de soledad, porque eres tú el que toma la opción, eres tú el que decide y por tanto eres tú el responsable. Obviamente es muy humano y me parece que algo veían en lo que hablaban anteriormente sobre lo que son las relaciones humanas, que son muy importantes precisamente para la felicidad, incluso para la salud, ¿ya? No sé si nombraron a este investigador de Harvard, Robert Weddington, que habla de que efectivamente las relaciones, la calidad de las relaciones humanas es lo que te mantiene saludable y saludable en el sentido de plenitud, de felicidad. Entonces, por eso en este viaje, toda vida es un viaje que implica un camino, ¿ya? Y un camino es el escenario donde no elegimos todo, porque uno va a hacer una excursión a una montaña y la montaña ya está, los colores de los pastos ya están, el sendero, los tipos de senderos que hay ya existen. Lo que uno escoge obviamente es qué sendero, qué actitud tengo frente a ese sendero difícil, escabroso, eso es lo que uno va escogiendo. Por tanto, cada uno podemos pensar en la época histórica que nos tocó nacer, que vivimos, la cultura, la familia, el lugar donde nacemos. Por tanto, ese es el paisaje, vamos a decir, inicial de nuestro viaje. Entonces, la aventura comienza precisamente cuando comenzamos a ser conscientes de que
el árbol es árbol, de que el camino es un camino, de que incluso hay varios caminos y que podemos elegir. Por tanto, todas esas condiciones que son difíciles, caminos empinados, en el fondo, ¿qué van haciendo del viajero? Por ejemplo, un camino empinado fortalece las piernas. Aprender a respirar en la naturaleza, te oxigena de una manera no solo orgánica, biológica, sino también interior, espiritual. Y todo eso son pequeños, grandes eventos que te van conduciendo y preparando para la vida. Guillermo, en ese sentido tú dices algo que hemos escuchado hoy día de manera reiterada, hacernos conscientes. Porque claro, podemos decir, sí, ¿sabes qué? Nosotros sabemos que la vida es un viaje. Tiene principio, sabemos que tiene fin, no sabemos cuándo es el fin, pero somos conscientes de eso. Pero finalmente, en la realidad, en lo concreto, uno usa mucho ser consciente, ser consciente, ser consciente. ¿Cómo nos damos cuenta que efectivamente estamos siendo conscientes que estamos en un viaje, que estoy aquí, que el escenario, bueno, ya existe, pero que yo también juego un rol en ese escenario? ¿Cómo nos vamos dando cuenta de eso? Qué importante es esa pregunta, responderse o hacerse esa pregunta, porque a veces vivimos en piloto automático. Muchas veces, y bueno, y nuestro cerebro tiene funciones maravillosas en ese sentido, que a veces llegamos a un lugar y no nos dimos cuenta que llegamos, íbamos manejando y no nos dimos cuenta cómo doblamos la calle, no nos dimos cuenta de que efectivamente nos metimos bien en la calle que tenía que ser y no fuimos conscientes porque ya hay algo automático. Bueno, la vida consciente es precisamente romper de alguna manera ese esquema y entender el por qué tomo las calles que tomo para poder llegar a donde voy. Y por eso yo creo que el ejercicio de ser consciente es el sentido de tener claro que a donde yo voy, a donde vamos, la vida, lo que sea, a donde vamos, es importante, pero más importante es el trayecto. Más importante de llegar a donde tenemos que llegar, porque en ese sentido la vida es un camino. La conciencia nos llega cuando entendemos que lo importante no es solo llegar, sino, como se dice, ¿verdad? Y hay canciones y hay poemas, sino saber cómo llegar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, decía Antonio Machado. Y claro, porque si nos obsesionamos con llegar a ser un profesional, con llegar a construir una familia, con llegar a ser exitoso en el futuro, y no nos damos cuenta de que la riqueza de toda esa meta está en cómo tú caminas en el trayecto, en la gente que conoces, en la experiencia que asumes, vas a llegar en ese momento sin tener nada de eso y llegas y te defraudas. Oiga, doctor, antes de irnos, por supuesto, a la pausa, creo que alcanzamos con esta pregunta. Cuando usted hace precisamente alusión a lo que es ser consciente y a que lo importante es el trayecto, cuando tomamos la vida como un viaje en sí, por lo general uno cuando sale de paseo, ¿cierto?, toma distintas fotografías. Y uno en la fotografía a veces se pierde el vivir la experiencia del momento, porque estamos tan preocupados de la fotografía y llevar la foto, que a veces olvidamos que los mejores retratos de repente pueden quedar guardados en nuestra propia mente. ¿Cómo lo hacemos para vivir este viaje, digamos, sin perdernos realmente los momentos, sin perder precisamente esta experiencia? Porque nosotros en alguna otra oportunidad lo conversamos. Estamos viviendo un mundo que está lleno de ismos, ¿cierto? Materialismo, individualismo, consumismo, y esta trayectoria a veces se pierde porque queremos lo concreto, llegar, y a veces dejamos de lado el camino. ¿Cómo llegamos a eso? Sí, yo creo que, buena la imagen que das, que uno como que con la fotografía quiere retratar, quiere encerrar, guardar, conservar ese momento tan maravilloso que no cabe en la alegría en ese momento, ¿ya? Y que se quiere conservar. Obviamente entendiendo que ese momento se quiere retratar para poder conservarlo. Pero obviamente si perdemos el sentido de que solamente es el retrato y al final no compartimos, no escuchamos, no hablamos con nadie porque estamos solamente fotografiando, claro, se puede perder un poco el sentido. Pero yo creo que lo importante es entender que ese recuerdo que queda como en el pasado, para cuando estemos en el
otro presente mirando, recordando esa fotografía, es también importante, pero en ese sentido. De hecho, hay una frase muy, muy interesante de Kierkegaard, ¿ya? Este filósofo danés, que dice, solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero debe ser vivida hacia adelante. Bien. Entonces, efectivamente, ese recuerdo de cuando quienes somos padres, ¿verdad? Cuando nuestros hijos eran pequeños, cuando conocimos a nuestra querida y amada esposa, cuando conocimos a nuestros amigos, cuando éramos más jóvenes, cuando estábamos en otras circunstancias, son recuerdos maravillosos que nutren el alma, pero que sin embargo la sabiduría nos hace decir que la vida se vive hacia adelante, es decir, cómo eso nos sirve como un peldaño para subir más y nunca para retroceder. Perfecto, doctor. Vamos a continuar la conversación. Antes nos vamos a la pausa musical comercial y ya estamos de regreso con el doctor en filosofía Guillermo Tovar Loyola.